El ángel nos está diciendo, estén preparados. estemos preparados, estemos preparados para nuestra transformación. Sansón estaba consciente de su condición caída. Él sabía que no tenía fuerzas para enfrentarse al reto de la hora, aunque él mismo estaba allí. Toda su maquinaria estaba allí. Los mismos músculos que pudieron tomar la quijada y derribar a 1,000,000 de filisteos. Los mismos músculos estaban sobre el mismo hombre. Oh, aquí pudiera decir algo. ¿Ven? Pero él sabía que no podía enfrentarse al reto de la hora. Y la iglesia también lo sabe. En su condición inmoral, jamás le haremos frente al reto de la hora. Y mi consejo. El ángel nos está diciendo, Estén preparados. Así como toda persona que vive en cada nación está obligado a cumplir las leyes de su país. Así también, toda persona nacida en el reino de Cristo está llamado y responsabilizado y obligado a cumplir las leyes del reino de Cristo. Por eso se predica la palabra y se le da a conocer a las personas la voluntad de Dios, para que todos conozcan la voluntad de Dios y vivan conforme a la voluntad de Dios. Vivir contrario a lo que Dios ha establecido para los creyentes en Cristo es vivir violando las leyes del reino al cual pertenecemos, lo cual implica un grave problema para la persona. Por lo tanto, todos estamos llamados a cumplir las leyes de Cristo de todo corazón y por amor a Cristo. No sintiéndonos que nos obligan, sino sintiéndonos llenos de amor a Cristo para cumplir su voluntad. Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Por lo tanto, tenemos que comprender que pertenecemos a un reino celestial, el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. y Mi consejo. el ángel nos está diciendo, Estén preparados. Yo no acostumbro a criticarlos por las faltas o errores que tengan ustedes, porque yo lo que deseo es que Dios tenga misericordia de ustedes. En lo que yo puedo ayudarlos, los ayudo, los oriento en la palabra de Dios, les muestro lo que está mal de acuerdo a la palabra de Dios y lo que está bien, para que hagan lo bueno y no hagan lo malo. Y ustedes, como personas que tienen libre albedrío, son responsables de ustedes mismos. Yo no los puedo obligar a ustedes a hacer lo malo, ni a hacer lo bueno. No los puedo obligar a ustedes a dejar de hacer lo malo. Tampoco los puedo obligar a ustedes a hacer lo bueno, porque cada persona tiene libre albedrío. Lo único que yo puedo hacer es darle a conocer a ustedes el programa divino, las leyes divinas. Y conforme a las leyes divinas, el alma que pecare, esa morirá. Y mi consejo. el ángel nos está diciendo, Estén preparados.
porque por ignorancia las personas viven la clase de vida que no es la que les corresponde en esta tierra, y por lo tanto no pueden recibir los beneficios para los cuales ha venido a este mundo. La persona necesita comprender que hay una ley y que todas las cosas de Dios están bajo leyes divinas. Así es que recuerden que pertenecemos a una familia que su padre es Dios, y que Él espera que cada uno de ustedes reconozca su posición en el reino de Dios, y que sepa cómo vivir en esta tierra. Sepa que usted no está aquí en este planeta Tierra para vivir como quiera, sino conforme a las leyes divinas, para luego al final de nuestra trayectoria en esta tierra, en este cuerpo mortal, luego recibir el cuerpo eterno y ya entonces estar vestidos como reyes, con la vestidura de reyes y sacerdotes, con la vestidura con la cual viviremos y reinaremos en el glorioso reino milenial. Sepan, jóvenes, que estamos aquí por un propósito divino y para vivir ese propósito divino. Cada uno ocupe su posición en el programa de Dios y no pierdan tiempo en las cosas que son contrarias a la palabra de Dios, para que así no se tenga que decir como en los proverbios y en los salmos que dicen acerca de los hijos desobedientes, de los hijos que no honran a sus padres, sino que los avergüenza. Más bien, que se diga de todos nosotros que honramos a nuestro Padre Celestial y que lo amamos y le demostramos que lo amamos actuando conforme a su voluntad. Y mi consejo: El ángel nos está diciendo. estén preparados. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hay personas que dicen: yo hago lo que yo quiero hacer. La persona tiene libre albedrío para hacer lo que quiera hacer, pero está responsabilizado delante de Dios a hacer conforme a la voluntad de Dios. Y si se sale de la voluntad de Dios y anda como Él desee andar en esta tierra, pierde los derechos a vivir eternamente, porque en lo poco no ha sido fiel. ¿Cómo lo van a poner en lo mucho? Y mi consejo: El ángel nos está diciendo. estén preparados. Siga adelante haciendo lo que la palabra de Dios dice que se debe hacer y no haciendo las cosas que no se deben hacer. Todo eso usted lo va a encontrar en los mensajes. A nadie se le prohíbe nada. Solamente se le dicen las cosas de Dios. Y cada cual, teniendo libre albedrío, es responsable de sí mismo. Y es mejor estar consciente de las cosas
tal y como son, tal y como Dios las ve. Y Él nos las da a conocer a través de su mensaje, de su palabra, para que nosotros estemos conscientes en lo que nosotros hacemos. Y como todos queremos agradar a Dios, todos queremos saber las cosas que a Dios le agradan para hacerlas de acuerdo a como le agradan a Él. Queremos hacer ¿qué? La voluntad de nuestro Padre Celestial. Y poder decir, como decía el Señor Jesucristo, yo no hago nada de mí mismo, sino que lo que le agrada al Padre, eso es lo que yo hago. Así es que nosotros queremos decir la misma cosa. Para eso tenemos que saber las cosas divinas. Tenemos que saber lo que a Dios le agrada para hacer las cosas que a Él le agradan. Y mi consejo: El ángel nos está diciendo, estén preparados. Todo lo que la persona ha hecho en esta tierra está escrito en el cielo. Hay un registro de la vida de cada persona. Por eso dice la Escritura que Él pagará a cada uno conforme a sus obras, porque están escritas, registradas en el cielo todas las cosas que todo ser humano ha realizado. Aún los pensamientos de las personas también están registrados en el cielo. Y mi consejo: el ángel nos está diciendo, estén preparados. Es maravilloso verse en el espejo de la palabra de Dios. Cuando uno se ve en el espejo de la palabra de Dios, uno sabe quién uno es ante Dios y sabe de dónde ha venido y por qué está aquí en la tierra y hacia dónde va. Sabe cuál es su pasado, sabe cuál es su presente y sabe cuál es su futuro. Por lo tanto, está feliz y tranquilo, sabiendo que todas las cosas obrarán para bien. Y como ese espejo nos muestra que somos, así somos. Como el espejo físico. Si lo muestra usted con dos brazos, pues así usted es una persona con dos brazos. Y así por el estilo. Y como nos muestra la palabra de Dios, el espejo de Dios, a nosotros, así somos ante la presencia de Dios. Estemos siempre mirándonos en el espejo de la palabra de Dios. Y usted como individuo, si quiere saber si está agradando a Dios o no está agradando a Dios, mírese en el espejo de la palabra de Dios, vea en cada cosa de su vida lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Y entonces haga lo que a Dios le agrada y entonces usted se estará viendo que está agradando a Dios. ¿Cómo lo sabe? Porque está viéndose en el espejo de la palabra de Dios. Y mi consejo: el ángel nos está diciendo, estén preparados. La mente divina debe estar operando en nuestra mente. Y así nosotros conoceremos todo esto relacionado a la ley de creación. Nosotros sabremos entonces juzgar correctamente entre el bien y el mal, y nos quedaremos con el bien y echaremos a un lado el mal. Pues Dios dice: pongo delante de vosotros la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Si usted tiene la mente del Señor, si usted tiene en su mente la palabra de Dios, y lo que lleva a su corazón y a su mente es la palabra de Dios, entonces usted tiene todo a su favor.
Ahora, si usted deja que a través de los diferentes medios de comunicación que hay, prensa, radio, televisión, y todo esto a través de las películas y de las revistas y un sinnúmero de cosas más que hay, si usted deja que todo eso que hay en esos medios se meta dentro de usted, usted va a producir muchas cosas negativas en su vida que le van a traer muchos problemas en la vida, aún usted siendo hijo e hijas de Dios. No importa sean hijos o hijas de Dios, dependiendo de lo que usted mete dentro de usted, será el resultado de su vida. Por eso es que algunos tienen también más problemas que otros, también algunos tienen problemas que no quisieran tenerlos, pero el ser humano es como las computadoras, que produce de acuerdo a lo que le hayan metido dentro. Y mi consejo: El ángel nos está diciendo. estén preparados. Fíjese, encontramos en la música mundana, fíjese, la música de Dios es buena y es para servir a Dios y para expresar nuestro sentir con relación a Dios, para adorar a Dios con nuestros cánticos y para decir las cosas del tiempo en que nosotros vivimos, para cantar las glorias de Dios del tiempo en que nosotros vivimos y recordar las obras de Dios del pasado y señalar las obras de Dios del futuro. Ahora encontramos que a través de los cánticos del mundo, entonces el diablo inspira a esas personas que sacan esos cánticos para expresar lo que el diablo quiere que sea expresado y sea enseñado en esos días. Y entonces la gente ignorantes siguen la corriente de la música mundana, siguen la corriente de los cánticos mundanos, y cuando vienen a ver qué están haciendo exactamente como esos cánticos y esa música mundana está enseñándole. ¿No es de esa manera acaso que la gente se han descarriado de tal manera que están actuando como locos? Y aún en la música mundana están aún enseñando la sexualidad, el sexualismo. Y usted oye esa música mundana y esa letra mundana que habla de la vida íntima, de vida de adulterio, de vida de pecado. Hablan de besarse, hablan de un sinnúmero de cosas más que son delante de Dios adulterio, que son delante de Dios desagradable, que son delante de Dios frutos de pecado. Y eso mismo que les es cantado, luego que lo oyen, después comienzan a tararearlo, eso se hace carne dentro, y cuando vienen a ver le están haciendo exactamente como esa música, como esas canciones mundanas están diciendo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Esas personas, por estar escuchando, ¿qué? Al diablo a través de esos instrumentos, al escucharlo, pues la fe viene por el oír. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al oír esas cosas y recibirlas, esa antipalabra se encarna en ellos, y cuando vienen a ver le están haciendo exactamente como dicen esos boleros, como dicen esos rock and roll, como dicen esa música mundana. Y entonces, ¿qué ha pasado?
Pero si algunos dicen, pero si yo no era así, yo no era de esa manera. Hermano Branham dice, déjeme ver lo que un hombre escucha y lo que él lee. Déjeme ver qué música él escucha y qué revistas él lee. Y yo le voy a decir qué clase de espíritu hay dentro de esa persona. Así es que, ¿qué clase de música usted oye? Himnos. Hay un buen espíritu ahí dentro. Oh, boleros y rock and roll y música mundana. Hay un espíritu del diablo ahí dentro. ¿Y qué es lo que sucederá? Los frutos dirán lo que hay por dentro. Ahora, recuerde que eso también, esos son frutos. Sus frutos dicen lo que usted tiene por dentro. Por lo tanto, el libre albedrío que usted tiene, con el libre albedrío usted puede aceptar o rechazar, aceptar lo bueno o rechazarlo, o aceptar lo malo o rechazar lo malo, porque Dios le ha dado el libre albedrío. Por eso es que el juicio de Dios será con usted como individuo. Y mi consejo: El ángel nos está diciendo. estén preparados. Toda persona debe dejarse guiar Deve se deixar guiar por esa teofanía por essa teofania que Dios le ha dado de la sexta dimensión, y debe dejar e deve deixar que Él lo guíe para que refleje las cosas del paraíso, las cosas del cielo, coisas do céu y viva una vida celestial, una vida conforme a la voluntad de Dios. vontade de Deus. Y mi consejo: El ángel nos está diciendo. estén preparados. En cuanto a la forma de vivir en santidad, apartados del pecado, de la fornicación y de todas esas cosas que son desagradables a Dios. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Cristo para con nosotros. Y ahora tenemos una juventud haciendo la voluntad de Dios en este tiempo final, en el cuerpo místico de Cristo, no solamente aquí en Puerto Rico, sino en diferentes países. Ahora hemos visto a la iglesia haciendo la voluntad de Dios en cada edad, a cada grupo en cada edad de la iglesia haciendo la voluntad de Dios en cada edad, y a cada creyente como individuo haciendo la voluntad de Dios en cada edad, tanto en cuanto a su trabajo en el reino de Cristo, como también en cuanto a la forma de vivir. Todo esto es aplicado a la iglesia como cuerpo místico de creyentes, y también a cada congregación, y también a cada individuo, a cada creyente en Cristo. Y ahora hemos llegado a la edad más importante, la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo, del templo espiritual de Jesucristo, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo, para servir a Cristo conforme a su voluntad. Por lo tanto, jóvenes, adelante, sirviendo a Cristo y haciendo así la voluntad de Dios en nuestro tiempo. La voluntad de Dios está en su palabra impresa. Y Dios nos ha hablado, nos ha abundado más de esa palabra impresa a través de diferentes mensajeros que ha enviado en diferentes edades, de entre los cuales
de los cuales tenemos material impreso, y de entre ellos tenemos de Reverendo William Branham y luego de nuestro tiempo final. Por lo tanto, en la palabra de Dios está la voluntad de Dios para cada uno de ustedes, jóvenes, como personas, y para mí también. Por lo tanto, vivamos haciendo la voluntad de Dios y sirvamos a Cristo con toda nuestra alma. Y como parte del cuerpo místico de creyentes, vivamos haciendo la voluntad de Dios siempre, para que sí el cuerpo místico de Cristo de nuestra edad aparezca delante de Dios haciendo la voluntad de Dios. Muchos de ustedes recuerdan en los mensajes de Reverendo William Branham que fue dicho que él vio pasar la iglesia novia de Jesucristo, una joven muy hermosa, y después de eso vio pasar un sinnúmero de iglesias de diferentes naciones que son las diferentes edades, luego que les pasó su tiempo, luego se convirtieron en denominaciones y ya cambiaron. Y luego el hermano Branham en la visión estaba muy triste, estaba llorando, dice que vio pasar la iglesia de América, de Norteamérica, y se veía muy fea. Entonces empezó a llorar y decía en la visión: Señor, esto es lo que nosotros hemos podido producir para ti. Y estaba muy avergonzado y le fue dicho: ahora va a pasar la novia. Ahora vean que es después que pasa la etapa de Norteamérica. Luego que pasa la iglesia de Norteamérica, siempre que pasa una edad, entonces se denominacionalizan y entonces ya no son la iglesia novia de Cristo. Luego, cuando él escucha como un himno de marcha, como firme hacia adelante, mira y ve un grupo de jovencitas que vienen al son, como marchando al son de ese himno o un himno parecido, y él ve que son jovencitas bien agradables, bien vestidas y todo, aunque vio al final del grupo algunas que perdían el paso, o sea, algunas que se salían del paso que tenían que dar. Y ahora encontramos que en esa visión el hermano Branham ve 2 o 3, dice, o sea que no era el grupo completo, eran 2 o 3 que estaban perdiendo el paso. No era que querían perderlo quizás, pero que lo estaban perdiendo. Y él le gritaba. Recuerden, por cuanto él vio la visión, él está viendo anticipadamente algo que va a suceder. Y ya no tiene que ver nada con la iglesia de América, ya la vio pasar, la iglesia de Norteamérica. Por lo tanto, es la iglesia novia del Señor Jesucristo de este tiempo final, en donde algunos, si se descuidan, pueden perder el paso. Tanto perder el paso en cuanto a hacer la voluntad de Dios conforme a su palabra, con perder el paso en cuanto a salirse un poco de la edad que les corresponde estar y irse un poco hacia una edad que ya pasó, lo cual no es el paso, no es la etapa donde la iglesia tiene que estar caminando. Pero
La cosa es que esa es la iglesia novia del Señor Jesucristo. Esa que Él dio al final. Unas jovencitas muy hermosas. Y esa es la iglesia novia del Señor Jesucristo que será transformada en este tiempo final. Y en ese grupo están representados todos ustedes jóvenes y yo también. Por lo tanto, la voz de Dios que estaba en el reverendo William Branham diciéndole guarden el paso, es la misma voz que estará en nuestro tiempo, hablamos para que el que se salga un poco de la palabra de Cristo, de la voluntad de Dios, entre, o sea, se arregle entre la voluntad de Dios, tanto como individuo, como parte también del grupo místico, del cuerpo místico de Cristo. Esto es aplicable para individuos, para congregaciones y para toda la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Así es que, como individuo, cada cual vea en qué se puede haber salido de paso y guarde el paso, entre otra vez a hacer conforme a la voluntad de Cristo. Y como cuerpo místico de creyentes, pues todos los ministros estamos llamados a mantenernos en el paso, la etapa que nos corresponde vivir, trabajando en la obra de Cristo, porque Cristo está creando una nueva raza. Y mi consejo: El ángel nos está diciendo, estén preparados. Entonces, eso es lo mismo que sucede con nosotros espiritualmente hablando. Los que son hijos de Dios son hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y esa simiente está ahí dentro en el corazón, en el alma. Y hasta que no le viene un buen aguacero de toda la palabra de Dios, siendo predicada de la manera correcta, nunca saldrá a la vida, nunca brotará como un retoñito. Pero cuando la oyen, oh, eso como que estremece allá adentro, y eso como que abre el camino allá para usted salir fuera y manifestarse como un hijo de Dios. Y entonces exclama esa simiente y está ahí, exclama, esa es la verdad. Algo estremece dentro de usted, es Dios hablando a su corazón, porque usted es un hijo de Dios y usted ni lo sabía. ¿Ve? Entonces comienza a salir hacia afuera, hacia una nueva vida. Entonces la naturaleza esta carnal, esta naturaleza pecaminosa, muere y comienza a surgir una nueva vida. Por eso es que la gente no se explica el cambio que hay en las personas que nacen de nuevo, que muchas personas, siendo como San Pablo, que perseguía a los cristianos, que era malísimo, de la noche a la mañana, un cambio en su vida. Es que muere la parte pecaminosa, esa cosa mala en la persona, esa naturaleza mundana y pecaminosa muere, y entonces nace otra nueva naturaleza que estaba ahí pero que no se había manifestado todavía. Pero cuando se manifiesta, entonces se manifiesta como un hijo de Dios. Entonces comienza a crecer. Y mi consejo: el ángel nos está diciendo, estén preparados. Así es que cuando Dios levanta a un hombre en su mensaje, y el que quiere estar en el mensaje de ese hombre que Dios levante, tiene que andar derechito, porque si no el mismo mensaje que trae ese profeta lo condena y lo señala, el mismo mensaje lo señala como ¿qué? Como un pecador, como uno que no ama a Dios, como una persona que está haciendo la voluntad del diablo. Y si el ministro lo señala como ¿qué? Como un falso ungido, lo señala como un Datán, como un Coré, como un Balaam, que trae falsas enseñanzas al pueblo y que hace que el pueblo peque delante de Dios. Y él mismo se dedica al pecado. Ahora vean ustedes
la dirección de Dios para apartar al pueblo de Dios del pecado, del mal, de las manos del diablo, apartarlo de las manos del diablo y ponerlo en las manos de Dios para que viviera como a Dios le agradaba. Pero el diablo, a través de sus falsos ungidos, de sus instrumentos, apartando al pueblo de Dios de la palabra de Dios, pervirtiéndole la palabra, torciéndola, ¿para qué? Para que se lanzasen a pecar, a adulterar y a hacer todas esas cosas que son incorrectas delante de Dios. Y mi consejo: El ángel nos está diciendo. estén preparados. Entonces usted espera el rapto si la palabra no está ahí. Esta palabra va haciendo un cambio por dentro. Y usted notará que nadie lo tiene que estar empujando ni obligando a hacer las cosas del Señor, sino